Aquí está, grabar en esta, sí. Ahora sí, perfecto. Ahora, profesor, se está grabando. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Ven la presentación? Perfecto. Sí, Bien. quizás ponerla como en presentación, porque vemos la otra lámina, entonces para que se vea después la grabación, poner como presentar diapositiva. Ahí está, perfecto. Ahora sí, súper. Ya. Bien. Qué bueno saber de ustedes. A mí me interesa mucho contarles mi experiencia. Eh, ya he realizado dos actividades COIL, una con la Universidad del Rosario de Argentina y otra con la Universidad Evangélica del Salvador de El Salvador. Así que ahí le puedo compartir la experiencia de trabajar con una universidad centroamericana y con otra argentina. Bien, ¿qué es el COIL? Lo primero que hay que entender que el COIL tiene cuatro elementos fundamentales y uno es que lo que busca es una colaboración o interacción entre personas de diferentes orígenes, culturas y guiados por un profesor o un grupo de profesores, ¿ya? No es una actividad que uno pueda decir eh, en que uno deja a los estudiantes solos y autónomamente ellos realizan las actividades, porque no es así. Lo habitual es que los profesores tengan una alta presencia y activa participación en todas las actividades y etapas en las cuales los estudiantes tienen que trabajar en conjunto, como una forma de, por un lado, ir apoyando y por otro lado, de coordinando la actividad. Lo segundo es que todas las actividades se hacen a través de en línea, no hay presencialidad. Eh, por eso es que esto facilita el poder trabajar con estudiantes de otros países. Eh, Tercero, tenemos que tener un conjunto de resultados de aprendizaje que sean internacionalizados, es decir, destinados a desarrollar perspectivas globales y fomentar las competencias interculturales de los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué significa esto, perspectiva global? Las perspectivas globales se refiere básicamente a que los estudiantes eh, tengan una perspectiva global del aprendizaje que están realizando, donde tengamos, por un lado, la interacción cultural, la interacción personal y la interacción en el trabajo. ¿Qué significa esto último en el trabajo? Como los estudiantes tienen que trabajar en actividades en conjunto, los estudiantes se enfrentan a tres problemas. Uno, las diferencias culturales que hay entre estudiantes de diferentes países. ¿Ya? Siempre van a haber, aunque tengamos la experiencia de ser una misma cultura, en este caso latinoamericana, y no tener problemas de diferencia idiomática, sí habían diferencias culturales respecto a cómo se ingresaba a la universidad, cómo era el trabajo al interior de la universidad, y tercero, cómo tomaban los estudiantes su educación universitaria. ¿Ya? Eh, Y eso es algo que tú vas a enfrentar como académico también, porque también te vas a enfrentar a estudiantes de otra forma, con otra formación, con otros intereses también. Y entonces, ¿de qué se trata?
se trata entonces de que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias interculturales. ¿Con qué fin? Con que puedan trabajar en el ambiente o espacios donde haya interculturalidad, es decir, donde haya estudiantes de diferentes culturas. Eh, y por lo tanto se le hace más fácil, por ejemplo, después trabajar en actividades propias de seminarios en los posgrados. Eh, es, eh, es muy común que los estudiantes que estudian en universidades, sobre todo británicas o norteamericanas, eh, tengan que trabajar bajo la modalidad de seminario, en el cual ellos tienen que ser partícipes de discusiones. Eh, y lo habitual ahí es que más bien lo que se hacen son preguntas más que discursos. Entonces, por lo tanto, los estudiantes aprenden a que una misma pregunta puede tener diferentes respuestas de acuerdo al contexto cultural en el cual se desenvuelve o los estudiantes. Y en último lugar, tiene que haber un componente reflexivo. ¿A qué nos referimos con el componente reflexivo? A que los estudiantes puedan pensar críticamente sobre su contexto y el contexto en el cual se realiza la actividad. ¿Ya? Bueno, el programa COIL está inserto dentro de la política de internacionalización de la universidad, específicamente el programa de internacionalización en casa y el curricular donde a través de la incorporación de una dimensión internacional, global e intercultural en los programas de estudio se busca mejorar la calidad y pertinencia de la docencia de la USACH, a su vez de hacer más accesible la formación de competencias interculturales e idiomáticas a todo el estudiantado, sin la necesidad de realizar alguna movilidad internacional a otro país. Esta experiencia, por lo que hemos conversado con los estudiantes, es un buen acercamiento a la posibilidad después de hacer un intercambio universitario. Eh, en este sentido, este es un buen inicio de enfrentar la realización de actividades académicas dentro de la propia asignatura que a uno está dando, eh, como paso previo a movilizarse e integrarse a un programa ya de internalización más tradicional que el intercambio de estudiantes o el intercambio académico. ¿De qué nos sirve a nosotros? Es que nosotros hacemos una inversión a los estudiantes a un mundo laboral más globalizado, como ya lo vimos, porque trabajan con estudiantes de diferentes países. En este caso, claro, es un país, pero que tienen culturas diferentes, eh, edades diferentes, eh, que también genera el que puedan entender que no en todos los lugares la disciplina académica es la misma, ni los rituales académicos son los mismos, ni las formalidades con las cuales se trabaja. ¿Ya? Los objetivos del programa COIL es capacitar a los académicos y profesionales. Entiendo que este año no se hizo la formación de COIL y el año pasado tampoco. Eh, Así que nos ha tocado a los que ya hicimos el curso de alguna forma dar a conocer este programa. ¿Ya? El aprendizaje intercultural. Eh, Colaboración en línea, es decir, se trabaja todo a través de las redes,
Los estudiantes habitualmente se comunican a través de WhatsApp, forman los grupos de WhatsApp, de grupos de trabajo más pequeños que tengan que hacer una presentación o una investigación, y ellos después a través de sus grupos de WhatsApp trabajan. En ese sentido, hay un acompañamiento por parte de los académicos de los dos cursos, eh, para ir solucionando muchas veces temas más bien que uno diría domésticos, pero que suelen complicar. Por ejemplo, hay diferencias con respecto a el grado de disciplina académica con la cual se enfrenta este desafío. En segundo lugar, interpretar el mundo. Eh, 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 no solamente los estudiantes se reúnen para trabajar, sino que además intercambian información respecto a sus profesores, el mundo en el cual habitan, la forma en la cual ellos sociabilizan, etcétera, etcétera. En tercer lugar, esta actividad está dentro del marco curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que la actividad está inserta dentro del programa de un curso, no está ahí, no está fuera de la actividad del curso, y por lo tanto eh, eh, los estudiantes que participan de esta actividad eh, se encuentran que si bien es una actividad en que participan estudiantes de otra universidad, para ellos es una actividad curricular más dentro del programa de asignatura. Y ahí tiene nota, una evaluación. No es una actividad que no tenga evaluación y que no tenga un sentido de aprendizaje por parte eh, por parte del profesor. En cuarto lugar, que se hace desde la casa. Para toda actividad COIL parte con lo que se denomina un rompehielo. El rompehielo es una actividad en la cual se busca incentivar que los estudiantes se conozcan, ¿ya? Eh, si bien mi experiencia ha sido que los estudiantes casi no han necesitado una actividad rompehielo para conocerse, sí uno tiene que direccionar esa actividad, porque puede ocurrir que los estudiantes sean muy sociables algunos, pero otros no sean tan sociables y necesiten una guía para poder, por así decirlo, socializar entre ellos, ¿ya? Eh, por ejemplo, nosotros en la primera actividad que hicimos con la Universidad de Rosario, eh, la carrera con la cual nosotros trabajamos era licenciado en turismo. La primera actividad era una foto del lugar donde ellos habían tenido sus mejores vacaciones, y por lo tanto tenían que mostrar la foto y contar por qué ese lugar había sido sus mejores vacaciones. Eso provocó que conversaran, que encontraran que era el mismo lugar donde habían ido, o que habían interés en el futuro de ir a ese lugar, y se daban tips, y eso generaba la conversación. En la segunda actividad con la Universidad de El Salvador, lo que hicimos fue tips. Los estudiantes chilenos tenían que darle tres tips a los salvadoreños para que cuando vinieran a Chile, esos tips les sirvieran como salvavidas, ¿ya? Lo mismo que los estudiantes salvadoreños, tenían ellos que darle tres tips a los chilenos cuando fueran a El Salvador que tenían que saber. Obviamente que la actividad no está hecha como para que esto dure una hora, sino que básicamente sea una forma de que se enganchen los estudiantes y después puedan romper el hielo, básicamente. El aprendizaje internacional. Eh,
Y esto se trabaja con el colega o la colega con la cual ustedes vayan a hacer la actividad COIL, y es que los objetivos sean compartidos. Puede que las asignaturas no sean la misma, pero tengan una actividad que puedan ser compartidas dentro de la malla, perdón, dentro de la estructura del programa del curso. Existan preguntas compartidas, tareas comunes, eh, que los académicos sean cofacilitadores de los estudiantes, por lo tanto, eh, también ahí hay un desafío para los académicos en torno a la labor que realizan. Eh, Mucha colaboración y, sobre todo, el aprendizaje laboral. Los estudiantes tienen que desarrollar las habilidades blandas eh, que se requieren en el mercado laboral. Por ejemplo, la disciplina, el orden, la responsabilidad. Tienen que estar presentes en la actividad porque si no te vas a encontrar con que van a tener problemas para poder llegar a puerto. Eh, Además, todas las actividades de aprendizaje tienen una evaluación, ya sea una evaluación con nota o una evaluación en la cual los estudiantes a través de una encuesta evalúan la actividad. Los académicos también evalúan la actividad, pero también está la nota por el producto que los estudiantes elaboraron. Entonces, esto nos va a llevar a reflexionar sobre la evaluación. Y la evaluación es una actividad con nota. Después está la evaluación de la actividad COVID, qué les pareció la actividad, y después la experiencia, cómo la vivieron. Y ahí habitualmente lo que se hace es una reunión general con todos los estudiantes por Zoom, donde pueden conversar y dar su opinión respecto a la actividad, cuáles fueron sus experiencias. Como ya les dije, la actividad del año 21 fue con la Universidad del Rosario y la del 22 fue con la Universidad Angélica de El Salvador. Mis recomendaciones, producto de estos dos experiencias que hemos tenido, es encontrar un colega con los mismos intereses y inquietudes. Lo ideal, para no tener problemas administrativos, es que ojalá la universidad esté bajo el convenio de Montevideo. ¿Por qué? Porque eso nos permite realizar una serie de actividades administrativas en las dos universidades. El convenio de Montevideo es un buen paraguas como para, por ejemplo, tú poder invitar a un académico de otra universidad a impartir una parte de la asignatura, que ese académico pueda participar en poner notas en conjunto con su colega. Que los estudiantes chilenos puedan realizar sus actividades y todas estas actividades sean reconocidas como parte de su proceso de aprendizaje, ¿ya? Segundo, que las asignaturas sean similares, lo cual a veces no ocurre, pero sí que dialoguen, tengan elementos en común que puedan hacer que ustedes puedan trabajar. Por ejemplo, con los estudiantes, ya les conté ya, con la Universidad de Rosario eran de otra carrera, eran de la licenciatura en turismo, eh, y nuestros estudiantes tuvieron que poner lo que era su expertise en estudios internacionales, y los chicos de Argentina su expertise en turismo, y elaboraron un proyecto de turismo binacional, ¿ya?
Los estudiantes, por ejemplo, con El Salvador, los estudiantes realizaron una actividad que consistía en hacer una minuta y esa minuta después traspasarla a podcast. Eh, ¿Y cuál era la idea? La idea era que los estudiantes entendieran que para llegar al producto final, podcast, debería ser una serie de actividades que no podían saltarse y a partir de una investigación formal generaban una minuta y que esa minuta después daba origen a un guión y ese guión era el que se utilizaba finalmente para hacer el podcast. Ahí hay que hacer un acompañamiento a los grupos porque las diferencias culturales son fuertes. Eh, no todos tienen la misma percepción de la responsabilidad que hay que adquirir respecto a los acuerdos que hay en el interior de los grupos. Entonces hay veces que los estudiantes se ponían de acuerdo y después no llegaban el día con la información o con los documentos que se habían comprometido. ¿Ya? Y finalmente, una recomendación es siempre evaluar la experiencia con los estudiantes y profesores en una reunión. Eh, eso, esa es mi presentación. Soy bastante eh, lacónico, no hablo mucho, así que más bien me explayo yo cuando hacen preguntas. Así que si hay consultas, se las agradecería. Profesor Fernando, Bueno, buenas tardes, Marco. Primero Fernando, ¿cómo? agradecerte tu presentación. Yo tengo como dos preguntas. La primera es cómo medir o evaluar esos resultados de aprendizaje internacionalizados. Porque yo veo que hacemos cosas, pero luego, ¿cómo sabemos que de verdad ellos han avanzado en esa mirada intercultural, en esa mirada internacional, etcétera? Esa sería la Ah, primera pregunta. Mm, para eso habitualmente lo que se hace es usar una encuesta al inicio de la actividad donde se miden las expectativas y después se aplica la encuesta al final de la actividad donde se evalúa la actividad ya en concreto. mm. Entonces ahí tú puedes medir el grado de internacionalización que los estudiantes pudieron adquirir. ¿Y en tus experiencias lo han hecho y qué resultados ha tenido o esas Mira, encuestas? Mm, mira, eh, no es fácil la internacionalización porque los estudiantes van con altas expectativas y tienen muchas expectativas respecto a la actividad en sí misma, mm, ¿ya? Y es difícil encontrar estudiantes que no tengan interés. Al contrario, así conocer estudiantes de otros países, conocer otras realidades, es como, eh, no sé, es como los Marines cuando están reclutando chicos en Estados Unidos latinos que les dicen que van a viajar por el mundo. Acá es lo mismo, uno le dice que van a viajar por el mundo sin moverse de su casa, algo así. Eh, y ellos van a poder realizar sus actividades de, eh, de las actividades que tienen contempladas dentro de la asignatura. Tenemos la evaluación, pero también tenemos una evaluación que es comentar la experiencia. Eh, los estudiantes vienen con altas expectativas, habitualmente. Algunos se caen en sus expectativas porque, por ejemplo, nos ocurrió con los estudiantes de la Universidad de El Salvador que eran de primer año y los mm, estudiantes de política exterior ya eran de cuarto año.
Entonces, había un diferencial en el manejo de texto que se hacía patente en el trabajo, porque los estudiantes de primer año de la Universidad de El Salvador estaban recién conociendo autores o la disciplina de relaciones internacionales versus los estudiantes que ya llevan 4 años, con paro, sin paro, pero llevan 4 años ya en la universidad. Entonces tienen ya algunos conocimientos que hace esa diferencia. Con la Argentina, la diferencia estuvo en que en la universidad en Argentina eh, la diferencia de edades era fluctuante. Te podías encontrar con estudiantes de 60 años o como con estudiantes de 25 años en Argentina, por la modalidad eh, que tienen de ingreso de las universidades públicas en Argentina. Tú perfectamente puedes encontrarte con que tu compañero tiene 60 años, está jubilado y ya antes fue, no sé, sacó el título de abogado y ahora estaba sacando el título de turismo porque quería sacarlo, porque estaba interesado, porque estaba aburrido en la casa, lo que sea. Tú te encuentras con ese tipo de situaciones. Para los estudiantes, por ejemplo, chilenos, fue muy interesante conocer cómo funciona una universidad pública gratuita, como es la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Así como, y había muchas conversaciones en torno a cómo era una universidad pública gratuita, cuáles eran los puntos buenos y los puntos débiles que tenía. Con la Mm. Universidad de El Salvador era eh, que una universidad evangélica, eh, cómo se relacionaban los estudiantes con la religión y los estudios internacionales. Ya, eso también fue un tema para los estudiantes, por una parte, y por otro lado, nuestros estudiantes decían que eran muy chicos, o eran muy niños todavía, como no se les olvidaba traer las tareas que se habían autoasignado, etcétera, etcétera, o no se ponían de acuerdo de cómo escribir un texto, ese tipo de cosas. Y la segunda pregunta era muy breve, era, ¿este tipo de experiencias, tú crees, por tu experiencia, vamos, que tiene un límite de estudiantes para grupos pequeños, como has comentado, tipo seminario, o puede ser para grupos más grandes? Mira, yo lo he hecho con estudiantes, con 25, 30 estudiantes que lo hemos dividido en grupos, en que equilibramos estudiantes chilenos con extranjeros en el número y armamos habitualmente grupos de no más de 4 estudiantes, 4 o 5 estudiantes, Mm. porque tampoco la idea es que 2 o 3 puedan hacer el trabajo y dos estudiantes no participen y Ujú. eso no tenga un impacto. Entonces también hay que calcular el número de estudiantes con la carga laboral, por así decirlo, que van a tener, como para que sea suficiente como para un grupo y no que el trabajo lo puedan hacer un par de estudiantes y el resto se sienta a mirar. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Profesora Constanza. Gracias. Bueno, primero que todo agradezco la presentación. No conocía esta modalidad, pero me parece que es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo porque hay distintas problemáticas de base que también impactan en la aplicación de una iniciativa así, que es las consecuencias de la pandemia y cómo afectan la socialización, las dinámicas de grupo y cómo se enfrentan a la frustración y a los contenidos los estudiantes, sobre todo los que están entrando hace un par de años y han vivido eso. Yo lo vivo bastante y he notado mucho el cambio generacional respecto a cómo a ellos les cuesta mucho, considerando que son estudiantes que están en un mismo espacio, en la misma carrera, en la misma generación, y les cuesta mucho armar grupos, por ejemplo.
atreverse al hecho de invitar a alguien a formar un grupo de estudio, tienden a ser más atomizados. Muchas veces me piden a mí que forme grupos por ellos, les falta un poquito de agencia en eso. Lo otro tiene que ver con la frustración y que usualmente al momento de comunicar ideas tienden a usar monosílabos. Entonces, algo que ocurre mucho en primer año cuando uno llega desde el colegio con ideas atomizadas y que después hace un pensamiento más en red y hace todo el ejercicio de lo descriptivo, lo analítico, le está costando más. Entonces, pienso que es una variable a tener en cuenta y me parece que es muy importante, sobre todo en el ámbito nuestro de estudios internacionales, porque por esta misma idea de aislamiento, dificultades de aprendizaje o de inserción en la universidad y en esta nueva normalidad, también hay un pensamiento muy poco global por parte, yo diría, de las comunidades académicas en general en este caso. Y pienso que esta idea de lo global, en el caso de las experiencias que señalabas, ya se ven los marcadores, ¿cierto? Cómo son muy distintos, pero ya estamos hablando de países latinoamericanos, pero cuando tratamos de ver más allá de la caja o de esta idea de lo occidental, ahí se complica mucho más el asunto porque lo digo occidental muy anglosajón, porque incluso ni siquiera entre los mismos países latinoamericanos nos conocemos y nos entendemos bien, entonces ahí hay muchos prejuicios que asumimos que los otros son así en base a etiquetas, entonces me parece que sería una muy buena experiencia articularlo incluso con estas redes que tiene la universidad con estudiantes de intercambio, con cursos o estudiantes de otras regiones, porque ahí sería incluso más rico, incluso se pueden hacer distintas instancias de presentación y para eso quería compartir una experiencia de un curso que he hecho ya 2 veces, que es de la Universidad Normal de Beijing sobre confucianismo. Y es un curso muy numeroso, como de 40, 50 personas de todo el mundo, ya somos académicos jóvenes, así se llama el programa, y dura como una semana y en el penúltimo día te asignan en grupos como estas salas de Zoom. Tú no eliges tu grupo, pero hay una correlación ahí de que hay un equilibrio de género y de nacionalidades, la mayoría son asiáticos, por cierto, y tienen un profesor monitor, que eso es importante porque no están solos en esa sala, no estamos solos en la sala, sino que hay un guía. Y nos plantean preguntas que son muy interesantes porque tienden a ser generales, como por ejemplo, ¿cómo podemos promover un diálogo civilizatorio en la recuperación de la pandemia? Y es muy interesante porque las personas compartían cosas muy locales y muy familiares respecto a cómo era la cultura de la vacunación, qué pasaba con las labores de cuidado, cómo se veían el tema de los ciclos políticos y los procesos políticos en cada uno de los países. Y fue muy rico conocer esas experiencias de distintas personas y tenían que elegir a un representante, me eligieron las 2 veces, y después había que hacer una especie de exposición y todos compartían lo que habían discutido en cada grupo porque cada uno le asignaban preguntas diferentes. Entonces, podría ser quizá una iniciativa implementando esto, quizás algo piloto con universidad incluso de regiones, porque también hay una cosa muy capitalina de cómo vemos el mundo, considerando que el USACH también tiene no sé cómo estará ahora, pero siempre tuvo un componente muy importante de estudiantes de región y que ahí tienen toda una experiencia de relaciones transfronterizas incluso que son muy importantes y que nutren mucho la experiencia y poder hacer estos ejercicios con países vecinos de la región y quizás ir haciendo otros links en proyectos más amplios. Y claro, ahí está el tema de las métricas que, como decía el profesor que me antecedió, es importante establecer para que se pueda hacer un seguimiento en las distintas instituciones que participan, no solamente en acá en LUSACH, sino que en otras, y que también los estudiantes puedan tener un feedback concreto de eso. Y también les ayuda mucho, pienso, que la idea de los profesores monitores, que sean profesores también de distintos países, porque así conocen el estilo de enseñanza y las visiones y también el trabajo académico de cada uno de ellos. Eso, gracias. Gracias.
Marco, Dígame. ¿alguna observación, comentario? Me pareció interesante. Quizá habría que trabajar un poco más las ideas que presenta Constanza, sobre todo el trabajo con universidades de regiones. A mí también me parece que ese es un campo a explorar, eh, que nos ayudaría bastante para que nuestros estudiantes también dejaran esa idea de que Santiago es Chile. Que en regiones también se pueden hacer cosas, y que se están haciendo cosas y que no es como antes en los cuales, no sé, pues estoy hablando de 40 o 30 años atrás, en la cual los libros, se notaba la diferencia porque en Santiago llegaban los libros del año o 2 años desfasados y en regiones el libro más actual tenía 10 años. Eso ya no pasa. Estoy hablando de mi experiencia cuando yo estaba en la universidad. ¿Ah? Que uno seguía de Santiago y los libros que acá eran antiguos eran top en las universidades en regiones. Hoy en día eso ya no pasa. También eh, ha mejorado el uso de la infraestructura, que también permite el que pueda haber diálogo con los estudiantes de regiones. A mí me parece muy interesante tu idea, Constanza. Súper. Hay una pregunta escrita que me gustaría leerla y después Cristian, del profesor Cristian Blanco, y te cedo la palabra Cristian Piña. ¿Ya? Ajá. Bueno, Cristian Blanco señala que el foco de la formación profesional es clave. ¿Cómo se vinculan las actividades con esas competencias? Escuché habilidades blandas, pero ¿hay algo más? Y cedo la palabra a Cristian también, para que respondamos las dos preguntas en una intervención. Vale. Muchas gracias, Viviana, profesor Fernández. Primero, Primero, agradecer la Cristian, presentación. ¿está en la oficina todavía? Sí, todavía estoy en la oficina y me Ah, echa el ya. agua. Traté de ocultar el fondo, pero no lo alcancé a hacer. Sí, Somos es por dos. la flexibilidad horaria y llegué tarde. Bueno, no es necesario explicarlo, menos si estamos grabando la presentación. Pero en general, agradecer, profesor Fernández, la presentación. Me pareció muy interesante. Al principio tuve algunos problemas técnicos, por lo tanto, espero no repetir algo que se haya dicho al comienzo, pero me pareció interesante principalmente porque generalmente la internacionalización, hablando desde mi experiencia personal y de la gente de la época en que yo estudié en la universidad, era muy difícil de percibir por los costos que tiene poder irse a estudiar afuera o poder compartir con estudiantes de otros países. Y por lo tanto esto, el Internet y la videoconferencia y el trabajo a través de este tipo de plataformas ayuda mucho a poder internacionalizar cuando no siempre se puede, desde otro punto de vista. Y aquí mi pregunta, desde una experiencia que tuve o un interés que tengo que estaba manifestando, que estamos trabajando con Viviana también, sobre la posibilidad de incluir a la Universidad de San Pablo dentro de actividades internacionales, es el tema del idioma. Si es que la plataforma o la idea de trabajo en esta lógica permite trabajar con estudiantes que tengan otro idioma, que a lo mejor no se puede dialogar con ellos, pero sí se pueden hacer trabajos conjuntos escritos o a lo mejor otro tipo de mecanismos de trabajo conjunto que permitan un poco esta vinculación cuando el idioma no es tan fluido a nivel verbal, pero sí a lo mejor se podrían hacer paper conjuntos o estas minutas compartidas que pueden dar después un podcast en otro idioma, pero que haya sido originalmente trabajado en dos idiomas distintos. Y en cuanto al compromiso, sobre si es evaluado o no es evaluado, yo tuve la posibilidad de hacer un taller el año pasado y aquí compartir muy brevemente mi experiencia. A pesar de que no era evaluado, cuando la actividad es interesante para el estudiante, efectivamente genera un compromiso y un arraigo bastante potente en los estudiantes que se comprometen a desarrollar la actividad de comienzo a final. Entonces también, no siempre la evaluación lo es todo, pero sí efectivamente se puede generar ese compromiso. Así que dejo mi pregunta hecha en torno al tema del uso del lenguaje y el mecanismo en esta plataforma. Gracias, profesor Fernández, nuevamente. Gracias, Ujú. Viviana. Bien, mi experiencia ha sido básicamente con estudiantes latinos. Eh, Conocí de la experiencia de profesores que trabajaron con estudiantes de otro idioma.
básicamente de Asia. Eh, y ahí fue fundamental el manejo del inglés. Ese es un tope, el idioma, porque igual tienen que interactuar, tienen que juntarse para trabajar en el paper y tienen que hablar en un idioma común. Entonces, esa es una complicación, el nivel con el cual puedan los estudiantes dialogar. Eso. Y respecto a la intervención del profesor Cristian Blanco, en cuanto al Ah, sí. tener Ah, bueno, en el chat. ya está leyendo lo de Cristian. Bueno, Cristian, espero que no te distraigas y vas en movimiento eh, lo que te voy a decir. Sí, tal como tú lo dijiste, esto también te ayuda a generar habilidades blandas para el mundo laboral, porque te pone en una situación en la cual eh, tienes que cumplir cierto horario, cumplir ciertas metas, y tienes que ponerte de acuerdo con un grupo de trabajo que no necesariamente tiene los mismos estándares respecto a los cumplimientos de las metas y tampoco tienen desarrolladas las habilidades blandas laboralmente. Eh, si bien no es un objetivo central, es un objetivo que suele, perdón, no es un objetivo, sino que una consecuencia de la actividad. El que los alumnos perciban eh, su deficiencia en habilidades blandas para el mundo laboral, o que sí tienen habilidades blandas para el mundo laboral, que no les costó trabajar con otros. Ese es algo que algunos estudiantes me han señalado. Habitualmente estudiantes que ya han tenido experiencias laborales, se les hace mucho más fácil eh, el desarrollo laboral, por así decirlo, o de las habilidades laborales que se requieren para esta actividad. Eh, Básicamente responsabilidad, lo habitualmente. Eso, Cristian. Súper. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, a mí igual me gustaría realizar una intervención respecto, sobre todo pensando en el contexto que estamos actualmente con el tema del paro y la movilización. Me gustaría, Marco, que nos comentes tu experiencia respecto a qué pasa si es que hay una situación de paro o movilización con la agenda COI. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a los acuerdos previos? ¿Se respetan, no se respetan? Eh, ¿Cómo lo hacen para terminar bien con los plazos y todo eso? Porque también, claro, hay un tema que tiene que ver con la agenda internacional, pero a nivel interno también hay modificaciones con los calendarios y todo eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a esos procesos? Ha sido bien positiva porque lo que ocurre es que los estudiantes y el centro de estudiantes, esta actividad, así como las actividades de tesistas, están fuera de las actividades normales de los estudiantes. Me refiero a que una actividad COIL está por sobre un paro. Nosotros tuvimos la experiencia, por ejemplo, cuando se hizo el trabajo con Rosario, la actividad se hizo con dos paros que hubieron en ese semestre. Uno de ellos era con respecto a un tema de género, de acusaciones respecto a abuso por parte de algunos profesores de historia, y la facultad fue a paro. Sin embargo, los estudiantes que estaban haciendo la actividad continuaron. Y continuaron básicamente porque entendían que ellos eran la cara visible de la universidad y de la carrera,
y por lo tanto no podían dejar votado esta actividad y la continuaron. Con los estudiantes de El Salvador también lo mismo. No, por así decirlo, tienen una dispensa de actividad COIL para realizarse independiente de las fechas y decisiones de los estudiantes. Eso ha sido conversado con los diferentes centros de estudiantes y todos los centros de estudiantes siempre han privilegiado de que cuando hay una actividad que está comprometida el departamento, como las actividades de internacionalización, en el cual son ellos la cara visible del departamento, eh, no hay paro que corra, se hace la actividad igual. Perfecto, muchas gracias. Hay un comentario de Constanza que dice: sería interesante ver tema de pasantía o instancias previas a la práctica profesional de forma online para que tengan algún tipo de experiencia laboral más internacional, preparándose para esa etapa que viene en quinto año. Sí. Así Así que como una especie de de práctica. prepráctica. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo imparto el taller de práctica profesional en la Hurtado, que es de quinto año, pero Ujú. ellos tienen dos etapas como a los 2 años y medio debe ser, tiene algo que se llama primera práctica profesional. Entonces, obviamente, un nivel de exigencia menor y les tocó a la mayoría en pandemia y trabajaban, por ejemplo, ayudándole a un profesor, como en un Fondesit, por ejemplo, o incluso en instituciones formales, ONG, etcétera, en actividades obviamente acotadas, pero ellos ya no llegaban 5 años después, recién una experiencia fuera de la burbuja, porque claramente un internacionalista puede trabajar en prácticamente cualquier parte y con todo, también con este tema de la pandemia y todo, muchas veces les cuesta mucho interactuar, generar dinámica y como hoy en día hay muchas instancias online, pueden trabajar, por ejemplo, en minuta, organizando actividades, entonces les permite conocer gente, ir testeando cómo se está comportando el entorno laboral y eso puede quizás podría ser un brazo de esto que estamos viendo, porque permite también ese intercambio y conocer finalmente qué es lo internacional, porque cuando estamos estudiando por tantos años, considerando que en Chile las carreras son más largas que en otros países, también eso hay que tenerlo en cuenta. Lo internacional es bastante abstracto y recién lo vemos, por ejemplo, los que participan en los modelos ONU o cuando ya hacen la práctica y entran a trabajar, pero antes no hay mucha certeza de cómo se ve en la práctica. Quizá el tema de los modelos podría ser una instancia de ejercicio interesante en un curso, en un taller así. Ujú. Perfecto, súper. ¿Algún comentario adicional? Eh, No, quiero agradecerle a todos por las ideas, más sí, de que hecho, esa buena práctica me parece anota, súper Viviana, interesante. hay No, sí, de muchas buenas hecho, ideas acá. ese ejemplo del Alberto Hurtado me parece una experiencia súper interesante porque precisamente es un acercamiento esencial que necesitan los estudiantes antes de enfrentarse a la práctica y sobre todo a lo que bien señalaba Constanza sobre cómo afecta el tema de la pandemia a las generaciones, cómo fue afectando. Sí, tiene razón, Constanza. Perfecto. Bueno, quiero agradecer al profesor Marco Fernández por la exposición, a la intervención de cada uno de los profesores, profesoras que estuvieron presentes en esta capacitación. Creo que esta es una tarea que al departamento le interesa comenzar a efectuar los procesos de internacionalización, pensando también en la metodología de COIL, así que los y las queremos invitar a todos y todas a participar en estas instancias, no solamente de capacitación, sino que también cómo se podría también implementar en cada uno de sus cursos. Nosotros también desde la jefatura, la coordinación de la carrera, bienvenidos somos a todas las ideas, propuestas que vengan desde ustedes también.
Así que eso, muchas gracias por la presencia y la asistencia. Y yo quería decir que si tienen interés en profundizar más o quieren seguir hablando sobre el tema, me escriben y nos juntamos y conversamos. ¿Ya? Estoy dispuesto a conversar. Cristiano, tú y yo estamos cerca, y la Constanza también, así que no es mucho lo que Podemos tenemos que caminar. almorzar. Sí, Un almuerzo coil. sí, Fernando tiene que moverse un poco más, pero lo hace también. Cristian, yo creo que también le interesaría. Entonces, si tienen algún interés por profundizar un tema o mira, me quedo dando esta vuelta a este tema, ¿qué te parece? Así, ¿Cómo hacerlo en el ramo? ¿O es mejor este otro ramo? ¿O cómo fue tu experiencia para buscar el contacto? Eso. Estoy súper. dispuesto ahí a ayudar en todo lo que Está podamos. grabado esto, Marco, así que está el compromiso ya. Te van a Fue cobrar parte. el café. Sí, no hay problema. Así que, oh, genial, súper. Claro, porque Cristian mañana me finalmente lo cobra. estos elementos Además que que van a Cristian no lo veo hace años, así que es un reencuentro. Sí, cuando quieran, yo feliz, ahí me sumo al almuerzo. Vale. Le cobramos a Marco en tanto podamos. Vale, me encantó Genial, la idea. genial, súper. Eso, muy amable, muchas gracias. Seguimos en contacto entonces. Un fuerte Vale. Chao, abrazo. Que esté muy bien, chao, que estén gracias. bien. Chao, chao, nos Adiós. vemos. Chao, Chao, Fernando, chao. Cristian, Constanza.